Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Empezamos 8:30 puntuales nuestro webinar acerca de gallinas de postura con enfoque en huevo y también en salud intestinal. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, estamos haciendo esta serie de webinars precisamente para apoyar la iniciativa de Quédate en casa. Es muy importante que acatemos las normas y todas las indicaciones que nos dan las autoridades oficiales. Siempre estar muy atentos a cualquier cambio. Agradecemos su puntualidad y por ello vamos a ir empezando con la presentación del doctor David Chan. Les presento al doctor David Chan. Él es agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría en ganadería con enfoque en nutrición de aves en el Colegio de Postgraduados. Igualmente un doctorado en ganadería con nutrición de aves, igualmente por el Colegio de Postgraduados. Y actualmente el doctor David Chan se desempeña como nutricionista avícola en Trau Nutrition, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal, doctor? Le cedo el control para que empiece su presentación. Muy bien. Adelante. Pues buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia del estrógeno en la calidad del cascarón del huevo. Es que esto no avanza. No puede darle... ahí está, listo, doctor. Ya quedó. Sí, gracias. Sí, vamos a tratar algunos puntos. El primero va a ser el cascarón del huevo, un poquito de algunas definiciones, un poquito de un recordatorio de qué es el cascarón del huevo. En el segundo punto es la relación que existe entre el estrógeno y la calidad del cascarón. También vamos a hablar un poquito de eso. Y el punto más importante es cuáles son los efectos de suplementar estrógenos o fitoestrógenos en las gallinas de postura. Y finalmente vamos a hablar también de una serie de nutrientes que se usan como suplementos nutricionales para ayudar también a la calidad del cascarón. Y terminaremos con una serie de conclusiones de estos temas. Bueno, primero, el cascarón del huevo. El cascarón del huevo está compuesto de 1 a 3.5% de una matriz orgánica de proteína, la cual está recubierta con carbonato de calcio. Esto representa aproximadamente un 95% del calcio. Aquí podemos ver unas imágenes de un cascarón de huevo. Este es un huevo de avestruz, donde se ven los poros del cascarón. Al cascarón se le ha llamado también una creación muy especial y una maravilla de la ingeniería de la naturaleza. ¿Por qué le llaman así? También se puede decir que es una bioingeniería, ya que el cascarón, por ejemplo, si es muy delgado, hay un intercambio gaseoso y se pierde agua. Además, lo hace más susceptible de que entren los patógenos y sustancias tóxicas, y en el caso de las gallinas reproductoras, podría matar al embrión. Pero también, si es muy grueso, habrá una deficiencia de oxígeno y se acumula CO2, y probablemente el pollo no lo pueda romper para eclosionar. Entonces, estamos hablando de que la propia naturaleza del cascarón permite que sea permeable, que tenga este tipo de poros, para que pueda haber un cambio de gases durante el desarrollo del embrión del pollito. Y también vemos aquí, por ejemplo, hay unos poros que realmente atraviesan todo el cascarón y que estarían sirviendo como canales para esta comunicación que existe entre los gases. Esquemáticamente, el cascarón del huevo se ve así. Tiene una membrana interna, que es la que está pegada a la yema, una membrana externa, una capa mamilar, donde vienen los núcleos, donde se va a ir formando el cascarón como tal, el calcio, una capa empalizada, una capa de cristal vertical y finalmente una cutícula.
Hay varias definiciones de qué permite que sea más o menos duro el cascarón. Por ejemplo, la orientación de los cristales de calcita va a determinar la dureza. Otros dicen que la estructura de la capa mamilar es la que determina la dureza, así como el número de cuerpos mamilares son los que determinan cuánto calcio hay disponible para el desarrollo del embrión. Sin duda que el tamaño y la orientación de estos cristales de calcita, por ejemplo, aquí en la capa empalizada, establece la dureza. Entonces, en todos los niveles en que se van formando, tanto el tamaño y la orientación de los cristales son los que van a determinar qué tan duro va a ser el cascarón. También vamos a recordar un poquito del metabolismo del calcio. ¿Ya? ¿Cómo es que el calcio empieza a dar señales para que se dé una cascada de eventos hormonales y pueda suplirse esta demanda alta que tiene el cascarón del huevo cuando se va formando? Por ejemplo, la concentración del calcio en el plasma es monitoreada por la glándula paratiroidea. Entonces, la glándula paratiroidea, si ve que el nivel de calcio es bajo, libera a la hormona paratiroidea y esta ejerce su acción específicamente en el hueso o en el riñón para hacer más disponible el calcio a través de la activación de la enzima, a través de la activación de la enzima 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D3, y esta va a hacer que el calcio se absorba ya sea de los intestinos o del hueso. ¿Qué es lo que pasa con las gallinas conforme va aumentando su edad? Por ejemplo, si consideramos a una gallina de 30 semanas como una gallina joven y una gallina de 58 semanas como una gallina adulta de la línea Isa Brown, podemos ver, por ejemplo, que si vamos midiendo algunas características como el peso del huevo, peso del cascarón, el índice del cascarón y la resistencia del cascarón a la ruptura, vemos que, por ejemplo, no hay diferencia estadística en el peso del huevo, ni en el peso del cascarón, ni en el índice de cascarón. Es más, aquí llama la atención cómo el cascarón pesa exactamente, casi pesa lo mismo en una gallina joven que una gallina adulta. Aquí la diferencia va a ser el tamaño del huevo, aunque también vemos aquí que el peso pues no se mueve. Donde sí hay una diferencia muy notable en esta gallina es en la resistencia del cascarón, donde pasamos de 2.2 a 1.04 y con una diferencia estadística. Entonces, esto implica que las gallinas viejas de por sí solitas empiezan a tener una deficiencia en la resistencia del cascarón. También si hacemos una correlación del grosor del cascarón con la dureza del cascarón, vemos por ejemplo en los puntos negros, que son las gallinas jóvenes, como a un mayor grosor del cascarón hay una mayor hay una mayor dureza del cascarón. Y si se fijan, los puntos están un poquito más arriba de cuando son las gallinas ya adultas, donde vemos que el grosor del cascarón también está relacionado, pero ya no tan fuerte con la dureza. Vemos muchos puntos aquí, por ejemplo, si trazáramos una línea, se notaría cómo no es tan fuerte la correlación respecto a lo que se ve con las gallinas jóvenes. También la edad afecta la calidad de los huesos. En este ejemplo son unas gallinas unas Lohmann blancas. Y por ejemplo, aquí compararon dos edades, 25 semanas y 56 semanas. El número de osteoclastos, que son las células del hueso que permiten la liberación del calcio, por ejemplo, en el campo del microscopio hay 11.6 osteoclastos, pero una gallina de 56 semanas se reduce a 9.6. Si analizamos el hueso medular, el área del hueso medular, también vemos que cuando la gallina está más adulta, hay un incremento del área medular, del hueso medular. Y el hueso verdadero, o el área cortical verdadera de la tibia, vemos que se reduce.
Es decir, que hay un cambio en el hueso conforme la gallina va aumentando de edad. Veamos cuáles son las relaciones entre el estrógeno y la calidad del cascarón. Primero vamos a recordar un poquito del estrógeno. El estrógeno es sintetizado por las células de la teca a partir del colesterol. Esquemáticamente podemos decir que es un modelo de dos etapas, donde se ocupa que las células de la granulosa puedan sintetizar progesterona a partir de colesterol, ¿sí? Y esta progesterona llegar a las células de la teca, convertirse en testosterona y luego en estrógeno. Entonces digamos que el síntesis de estrógeno estaría regulado por la progesterona y como su fuente primaria es el colesterol. Si checamos cómo se nota el estrógeno, ¿sí? Si vemos cómo se va comportando a través del tiempo, vemos que el estrógeno y el calcio tienen una relación muy íntima. Por ejemplo, en las primeras semanas cuando no está poniendo la gallina, hasta la semana 16, digamos, el nivel de estrógeno en plasma es bajo. Pero en cuanto inicia la postura, ¿sí? Pasamos de casi 300 a 900 picogramos. Es decir, se triplica la cantidad de estrógeno cuando empieza la postura. Y luego va avanzando la edad de las gallinas y se va reduciendo, hasta llegar más o menos como entre 400 y 500 en gallinas ya grandes de 100, de 49 hasta 100 semanas. Entonces es notorio que las gallinas de mayor edad empiezan a tener problemas para sintetizar estrógenos. Y si checamos también cómo se comporta el calcio en el plasma, exactamente vemos un comportamiento similar. En las primeras 16 semanas hay un nivel de calcio bajo, empieza la postura en la semana 20 más o menos, se da el mayor pico de concentración de calcio y se va manteniendo y cuando la gallina ya tiene entre 49 y 109 semanas, hay una reducción también en el nivel del calcio plasmático. Cuando empieza a reducirse la síntesis y la secreción de estrógenos a través del tiempo, pues va a resultar en varias cosas. En primera, hay una reducción de la actividad de la enzima 25-OH1 alfa hidroxilasa que se encuentra en el riñón. Para que la vitamina D3 sea activa, se necesita que se hidroxile 2 veces, una en el hígado y otra en el riñón. Y la del riñón es esta enzima, la 1 alfa hidroxilasa, que precisamente le pasa el ion hidroxilo en el carbono 1. También debido a que hay una menor producción de esta enzima, hay una reducción en la disponibilidad de la vitamina D3 activada. Entonces el transporte de calcio se ve comprometido, que es lo que vimos hace rato en la gráfica de cómo va reduciéndose la disponibilidad de calcio conforme avanza la edad de las gallinas. También hay una mayor sensibilidad del hueso a la hormona paratiroidea, lo cual tiene una actividad básicamente osteoclástica, pero con la complicante de que ya no se va regenerando el hueso. También se reduce la proteína transportadora del calcio en el tejido intestinal, y por lo tanto hay menos calcio disponible de la dieta. Y bueno, ya comentamos hace rato que hay mayor resorción que acreción de hueso estructural. Todos estos fenómenos se empiezan a notar cuando empieza a bajar la síntesis de estrógeno. ¿Cómo regula realmente el estrógeno al calcio? Bueno, el órgano más importante es el riñón, porque la regulación es de manera directa e indirecta y en ambas está relacionado el estrógeno. Si el efecto es directo, el estrógeno, este efecto lo hace en la reabsorción de calcio de los túbulos del riñón. Ese sería el efecto directo. Y el efecto indirecto es el que ya platicamos hace ratito, que el estrógeno incrementa la absorción de calcio del intestino, activando a la vitamina D3 en el riñón. Y ahí en el riñón el estrógeno estimula los receptores del aparato hormona. En el primer esquema que les mostraba de cómo la aparato hormona va regulando al calcio, eso se debe a que
Primero, el estrógeno estimula los receptores de la paratormona. Es decir, para que la paratormona pueda actuar sobre esta enzima, la 1,25 hidroxilasa del riñón, es necesario que el estrógeno primero estimule esos receptores. Entonces, digamos que esa actividad es dependiente de estrógeno. Otro sitio donde actúa directamente el estrógeno es en el calcio. Se sabe que que los osteoclastos, quienes son los que proveen el calcio movilizándolo del hueso, y los osteoblastos son los que regresan al calcio al hueso, y ambos están regulados por el estrógeno. El efecto directo del estrógeno es sobre los osteoclastos, ya que ahí hay receptores de estrógeno. Si vemos cómo el estrógeno actúa a dos niveles de manera indirecta, uno es en el riñón y otro es en el hueso. ¿Qué pasa conforme avanza la edad de las gallinas? Pues el principal problema es que empiezan a reducirse los receptores del estrógeno. Pasa dos cosas. Una, que se reduce la cantidad de estrógeno que se va sintetizando. Y dos, que se reducen los receptores de estrógeno. Entonces la gallina, digamos que va sufriendo dos procesos en el mismo tiempo. Si vemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica, unas gallinas jóvenes de 19 semanas que aún no estaban poniendo, unas gallinas de 28 semanas que estaban en el pico de postura y unas gallinas de 71 semanas que estaban en la fase final de la postura. Los receptores alfa del estrógeno en el útero vemos que se van reduciendo conforme avanza la edad de las gallinas. Pero donde es más notorio es en el riñón. Vemos que las gallinas de 71 semanas, que son las etapas finales de producción, vemos disminuido su nivel de receptores en el riñón. Por eso es que hay esta falla en el metabolismo de la vitamina D3. ¿Cómo podemos ayudar a la gallina para que pueda ir llevando estos procesos que están relacionados con la edad de las gallinas? Y no podemos hacer nada para evitarlo, pero sí podemos hacer una especie de terapias para tratar de que las gallinas sufran menos este proceso. Bueno, podemos hacerlo a través de dos niveles. Uno es suplementar estrógenos y otra sería suplementar fitoestrógenos. Vamos a hablar un poquito de los fitoestrógenos. ¿Qué es un fitoestrógeno? Es un compuesto estrogénico de las plantas y que puede provocar respuestas biológicas activando los receptores alfa y beta de los estrógenos. Los más comunes son los isoflavonoides. Estos compuestos están presentes en la soya y otras leguminosas. Los nombres más comunes de estos productos o los metabolitos son la ginesteína, la daidzeína, glicetina y cumestrol. Y específicamente la que se ha demostrado o que sabemos que tiene un efecto como una terapia alternativa al estrógeno es la daidzeína. Vamos a ver qué pasa cuando a una gallina le damos un tratamiento con estrógeno. Una gallina de 70 semanas de edad, que ya está en las últimas etapas de postura, se le implantó un pellet con 0.385 miligramos de estradiol. Este pellet estaba diseñado para liberar lentamente el estradiol durante 21 días a una dosis de 9 a 11 microgramos por kilo de peso vivo. ¿Qué es lo que se notó? Bueno, aquí evaluaron dos gallinas, la LSL, que es la Lohmann blanca, y la Lohmann Brown. Y se usó un placebo y el tratamiento con estradiol. En las gallinas blancas no hay efectos significativos más que en el grosor de la membrana, incluyendo el grosor de la membrana incluyendo el cascarón. Vemos que hay una diferencia. Por ejemplo, en peso del huevo, deformación del cascarón, resistencia a la ruptura, peso del cascarón, no hay diferencias estadísticas, pero en el grosor de la membrana sí hay diferencias. Es más gruesa la membrana cuando se va adicionando estradiol. Si checamos a las gallinas Lohmann Brown,
Aquí sí vemos diferencias en la deformación del cascarón, ¿sí? 74 contra 69. Y también vemos una diferencia en el peso del cascarón. Es decir, las gallinas Lohmann Brown responden a un tratamiento con estrógeno. También se notó en el grosor del cascarón. Entonces, el tratamiento con estrógenos funciona. Hay algunas gallinas que tienen mayor aceptación de este tipo de tratamientos. Por ejemplo, la Lohmann Brown vemos que tuvo una mejor respuesta comparado con las Lohmann blanca. Pero también estas diferencias entre líneas nos permite también conocer un poquito más de este tipo de gallinas y qué pasaría con esas terapias estrogénicas. También podemos decir que la dosis de 9 a 11 microgramos es una dosis relativamente baja. Se han hecho otras pruebas con más dosis, pero también hay que tener mucho cuidado con la dosis que estamos usando. Vamos a ver ahora una serie de pruebas que se hicieron con los fitoestrógenos, específicamente con este que les comentaba, la daidzeína, durante 12 semanas en unas gallinas que fueron alimentadas con una dieta de maíz soya. Aquí se midió la producción de huevos de esas gallinas. En la semana 4 se empezó a dar el producto a una dosis de 10 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos por kilo. Entonces vemos cómo el producto, a partir de las 4 semanas, esta línea que es digamos, el triángulo, es la de 50. Este cuadrito es los de cuadros son la de 100 miligramos. Tenemos que la de 50 miligramos tiene un efecto significativo en algunas semanas. ¿Sí? Entonces, otra vez, este tratamiento con fitoestrógenos, que nos está simulando, digamos, al estrógeno, permite una mejor recuperación de la gallina. Son gallinas de 56 semanas de edad, fue cuando se inició el tratamiento. Bueno, aquí es también importante notar que estas gallinas empezaron más alto. Entonces, también puede ser un poquito que aquí esconda los efectos, pero aquí ya se nota que es el efecto de la daidzeína como tal. Otra parte importante es que los demás parámetros productivos pues no se movieron. En el caso del consumo de alimento, por ejemplo, no hay diferencias estadísticas en ninguna de las semanas evaluadas. Se comportó prácticamente similar. A nivel sanguíneo, hay una mayor cantidad de proteína, de calcio y de colesterol. Entonces, si vemos, por ejemplo, a los niveles de 0, 10, 50 y 100 de suplementación, la proteína total se va aumentando, ¿verdad? Un efecto significativo, tanto en la proteína, calcio y el fósforo. Y aquí se nota que hubo un efecto lineal. En el caso del calcio, conforme vas aumentando la daidzeína, se va aumentando el nivel de calcio. Y en el caso del fósforo hubo un efecto cuadrático. De ahí que podríamos decir que el nivel a suplementar para con ese tipo de productos, con la daidzeína, sería de 50 miligramos. También vemos, por ejemplo, el colesterol. El colesterol les comentaba hace rato, es la fuente para producir los estrógenos. Y en general todas las hormonas esteroidales, pero vemos que en el caso del colesterol también hay una respuesta a este producto. Una respuesta significativa en un efecto lineal. En el caso del calcio, la suplementación de este fitoestrógeno mejoró, afectó el grosor del cascarón, el porcentaje de cascarón, la dureza del cascarón y el calcio en el cascarón. Sin embargo, en el fósforo en el cascarón no tuvo ningún efecto. ¿Sí? Y todos los efectos fueron lineales. A mayor dosis de fitoestrógeno, hubo una mejor respuesta de los parámetros del cascarón. Otro apartado también que se midió en este tipo de
producto fue los efectos que tuvo en el hueso, ¿sí? Por ejemplo, en el peso del hueso, en el tamaño, en la densidad mineral de la tibia y la resistencia a la ruptura del hueso, no hubo diferencias significativas usando el producto, pero en las cenizas, el porcentaje de cenizas y el porcentaje de calcio del hueso, sí hubo un efecto de esta suplementación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una mayor concentración de las cenizas y del calcio a una dosis de 50 miligramos por kilo. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahorita que hemos visto de la suplementación de estrógenos o fitoestrógenos? Bueno, hemos visto que un tratamiento hormonal con estrógenos o con fitoestrógenos mejora la calidad del cascarón del huevo de las gallinas. Además de la limitante práctica que sería, por ejemplo, poner implantes a las gallinas, el costo sigue siendo el mayor problema de este tipo de suplementos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el fitoestrógeno, en la daidzeína. Si tú la compras de manera sintética en Sigma, en este laboratorio, un frasco con 100 miligramos te cuesta 8,402 pesos. Es decir, si vemos que la dosis donde hay una mejor respuesta son 50 miligramos, si quisiéramos tratar una tonelada de alimento con nos costaría 4,200. Y bueno, aquí estamos pensando en una tonelada de alimento, una dosis mucho más baja de la que estamos viendo, que es lo que ahí decía 50 miligramos por kilo. Entonces es un costo muy, muy alto que ahorita no es algo así como para pensar en hacerse de manera práctica, pero sabemos que sí tiene un efecto y sí está funcionando como para aliviar la problemática asociada a la edad con los niveles de estrógeno. Lo que sí hemos visto aquí hasta ahorita es que el estrógeno está muy relacionado con la vitamina D3, principalmente con la activación de la vitamina D3. Entonces hay que buscar suplementos que nos ayuden también con este proceso. En el caso aquí en la empresa Entrog Nutrition hemos diseñado un complemento para el cascarón, el cual le pusimos un nombre en maya, se llama G-Soltoc, que significa cascarón de huevo, duro como una piedra. Y este producto es una mezcla de un metabolito activado de la vitamina D3, específicamente el 1-alfa D3, y minerales traza, y se suplementa a las gallinas de postura. Entonces, vamos a ver un poquito de los componentes, de cada uno de los componentes del producto, para darles una explicación del por qué se decidió esta mezcla. El metabolito parcialmente activado de la vitamina D3 que se eligió es el alfa D3 o 1-alfa D3. ¿Por qué elegimos este? Bueno, en primer lugar, porque como vimos, la activación de la vitamina D3 para que sea en su forma activa, el paso final de donarle un grupo hidroxilo en el carbono 1 es en el riñón. Entonces, esta enzima está regulada por el estrógeno. Entonces, si el estrógeno está muy bajo en los niveles de la gallina adulta, los niveles de estrógeno, de síntesis y receptores son bajos, por lo tanto, quiere decir que también que la activación de la D3 va a ser más bajo. Pero ¿qué pasaría si el grupo hidroxilo de carbono 1 ya se lo traemos en un producto intermedio? Entonces solo ocuparíamos que pase por el hígado para que se convierta en su forma activa. Entonces vemos a dosis de 0, 2 y 5 microgramos cómo nos ayuda a incrementar la densidad del cascarón, el porcentaje de huevos rotos se reduce, el calcio en el plasma vemos que no se afectó, pero la vitamina D3 activada sí se afecta a partir de 2 y 5, y la proteína que transporta el calcio en el duodeno, la calvindina, también sufre hay un incremento de esta proteína en el duodeno. Entonces, la vitamina 1-alfa D3, el metabolito parcialmente activado, funciona en el caso de las gallinas, de postura para aumentar la calidad del cascarón.
Este trabajo me lo compartió un compañero de Colombia. Y acá, por ejemplo, vemos como un mineral de mayor biodisponibilidad, que es el Optimin manganeso, un mineral orgánico, a través del tiempo, desde a partir de la semana 20 hasta la semana 90, en gallinas Highline Brown, vemos cómo mejora, ayuda a que la caída de la resistencia del cascarón sea menos fuerte cuando se suplementan este tipo de productos, ¿sí? Entonces vemos que el manganeso ayuda a mejorar la caída del cascarón, ¿sí? La caída es menos abrupta que cuando no se usa, cuando no se ha suplementado, y a partir de la semana 40-45 empieza una caída muy fuerte en la caída del cascarón. En el caso del zinc también, es de la literatura, hay una mayor actividad de la anhidrasa carbónica cuando suplementamos zinc en su forma orgánica. La fuente de zinc es significativa. De la forma orgánica, después de 2 y de 4 semanas de usarse, en gallinas de 63 semanas, vemos que hay un efecto, hay un incremento en la anhidrasa carbónica a nivel plasmático. En el caso del cascarón, en el grosor del cascarón, hay una mejoría, también un efecto de la fuente. Las fuentes inorgánicas producen cascarones más gruesos, aunque no se alcanzó a notar en la resistencia a la ruptura. Este es un seguimiento que se ha dado en una granja comercial, ¿sí? En esta granja comercial nos hicieron el favor de compartir los datos del uso de este producto. En la semana, en unas gallinas, por ejemplo, de 65 semanas hasta 80 semanas que se va al seguimiento, se metió en la semana 70 y vemos cómo hubo una respuesta positiva al uso del complemento. Después empieza a haber una especie de caída, pero también hay que tomar en cuenta que ahorita estamos en marzo y estas semanas son las de abril, que son los meses también que hay más calor. Entonces empieza a notarse también el efecto del estrés calórico. Sin embargo, el complemento vemos que funcionó para las gallinas de 65, 81 semanas. En otro lote de unas gallinas mucho más grandes, de 100 semanas hasta 117 semanas, igual vemos que el nivel de resistencia del cascarón empezaba a caer, se adiciona el complemento y se vuelve a recuperar. Acá hubo una caída igual fuerte, pero se mantiene, digamos, a cierto nivel. Empezamos como en 4.6 y terminamos casi en 4.5. Es decir, el producto funciona, está ayudando a evitar una caída fuerte en la resistencia del cascarón. Obviamente ahorita también con el estrés calórico hay otro tipo de procesos que hacen que el cascarón reduzca su calidad. Bueno, como conclusiones de este tema es que la calidad del cascarón del huevo se va reduciendo conforme avanza la edad de las gallinas y el estrógeno está muy relacionado con este proceso. Y esto es a través de la vitamina D3. Si suplementamos con estrógenos o fitoestrógenos, podemos ayudar a aliviar la problemática del cascarón. Actualmente, su costo y porque no es práctico estar implantando hormonas a las gallinas, pues lo hace algo no viable en estos momentos. Usar complementos nutricionales que contengan vitamina D3 o sus metabolitos activados, así como minerales traza de mayor biodisponibilidad, son una herramienta eficaz para mejorar la calidad del cascarón. Muchas gracias, de mi parte es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Con Dani? Sí, ¿qué tal, doctor? Hay algunas preguntas, si nos puede apoyar a contestarlas. Nos pregunta William Quevedo, ¿la suplementación con colesterol a las gallinas viejas podría mejorar la síntesis de estrógeno? No hay trabajos como tal que yo haya revisado y que sepa. Yo no he visto trabajos donde metan colesterol y se ayude a mejorar la síntesis de estrógeno. Lo que sí he visto es trabajos donde meten diferentes fuentes de grasa y eso aumenta el colesterol tanto sanguíneo como en la yema, en las partes del huevo. Ahí desconozco si ese colesterol, si ese mayor colesterol
que va a haber en plasma, usando diferentes fuentes de aceites, si parte de ese proceso se va a formar estrógenos. Seguramente sí, pero no sé si, no he visto algún trabajo con ese que tenga una relación directa en ese sentido, o que hayan medido alguna proporción directa. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Figueroa. ¿Cuáles son los efectos secundarios negativos de la suplementación de daidzeína? Sí, cuando el nivel de estrógeno es alto, si tú suplementas daidzeína, funciona como un antagonista. Es decir, empeoras las respuestas al estrógeno. Incluso se puede tener algunos problemas metabólicos que pueda causar algún desorden hormonal y por lo tanto algún tipo de cáncer debido a este tipo de suplementos. Pero cuando el nivel de estrógenos plasmáticos es bajo, ahí funciona como un agonista. Entonces ahí es donde se nota el efecto de este producto. O sea, sí puede ser, digamos, tóxico si el nivel de estrógenos es alto. Ok, doctor, muchas gracias. Por último, nuevamente William Quevedo. Se van a quedar algunas preguntas en el tintero, pero estas posteriormente el doctor les dará seguimiento. Pero por último, doctor, ¿se recomienda un nivel mínimo de grasa cruda en el alimento balanceado de gallinas para asegurar la adecuada síntesis de colesterol endógeno a fin de asegurar una buena producción de estrógenos? Sí, de hecho hay que buscar que las gallinas, que el alimento de las gallinas estén entre 3.5 y 4 de grasa, pero sobre todo que no falte una fuente de energía. O sea, que estar con niveles mínimos, aunque sabemos que en las últimas etapas formulamos con nivel de energía más bajo, a lo mejor mantenernos con 10 kilos de aceite como mínimo es una buena práctica. Más si son alimentos en harina. Eso sí es una buena práctica tener un mínimo de 10 kilos en alimentos en harina, buscando un 3.5 o un 4 de grasa en el alimento final. Ok, doctor, perfecto. Como le comento, se quedaron varias preguntas de los asistentes, las cuales le proporcionaré posterior a que termine el webinar para darle seguimiento. De igual manera, les proporciono el correo del doctor por si tienen alguna duda. Es david.chan@traunutrition.com y pues le damos las gracias al doctor por la ponencia. Muy interesante. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Ok, y conforme el programa seguimos con la médico Luz Linet Tejeda. Ella nos hablará acerca de agua. Bueno, les proporciono algunos datos. La doctora va a presentar su ponencia y posterior a ella tendremos igual, vamos a seleccionar 3 preguntas en orden cronológico para que la doctora pueda contestarlas y posterior le dará seguimiento vía correo a todas las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días. No, doctora, no la escuchamos. No, doctora, creo que no la podemos escuchar. No, no se escucha. Nos mencionan en los comentarios que no se escucha. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Ahí me escuchan? A ver, denme un segundo, doctora. Sí, Y le apoyo. Gracias.
Hola, hola. Listo. Hola. Listo. Excelente. Bueno, hay un problemita con la tecnología, como siempre pasa. Bueno, el día de hoy voy a platicarles un poquito sobre el agua. Es un tema que ya tenemos conocimiento, muchos de nosotros. Me voy a presentar primeramente. A ver. Ya está un poco lento. Bien. Ok, esta soy yo. Mi nombre es Linet Tejeda, soy médico veterinario, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Tengo una maestría en Ciencias de la Salud y de la Producción Animal, también tomada en la UNAM. Tiene más o menos 1 año y casi 3 meses que me uní a la familia Trao Nutrition México como parte del programa de salud intestinal en monogástricos. Recibí un entrenamiento en Países Bajos para este puesto y tuve la oportunidad de hacer varias colaboraciones en pruebas de salud intestinal en diversos países. Voy a comenzar platicándoles sobre el temario. Vamos a hablar un poquito ahí de la importancia del agua, cómo conocer nuestro recurso hídrico, cómo monitorearlo y al final un resumen de toda la presentación para hacerlo más concreto. Primeramente, bueno, que el agua es un recurso vital, es un nutriente esencial para todas las funciones vitales, regula la temperatura corporal, interviene en los procesos de crecimiento, de reproducción, en la digestión, en el metabolismo y excreción de metabolitos, nos ayuda en la homeostasis mineral también, es un excelente disolvente, el universal, por decirlo así, sirve como vehículo para vacunas, medicamentos, pigmentos, electrolitos aditivos y también, ¿por qué no?, patógenos y algunos otros tóxicos. El agua normalmente que surte a una granja proviene en su mayoría de acuíferos subterráneos que se están recargando de manera constante. Durante su trayecto, el agua modifica su composición y de esos acuíferos salen diversos pozos que surten a las granjas, ya sea a través de pozos públicos o pozos privados. Me parece que acá la mayoría de las granjas cuentan con sus pozos privados. Cada quien es... ahora nuestro gobierno nos permite, de cierta manera, extraer esos recursos con una concesión. Pero de manera general, pues el agua superficial siempre será más propensa a contaminantes de tipos microbiológicos por el hecho de estar, ok, tengo un puntero, por el hecho de estar expuesta a la excreción de de animales de vida libre. Es un agua más desprotegida, mientras que el agua subterránea es... sus componentes tienden un poquito más hacia tener un exceso de contenidos minerales, pero de todas maneras esto varía con la región geográfica y con las estaciones climáticas. A nivel nacional, hemos tenido algunas temporadas de sequías, por ejemplo. Este es un mapa de México en 2018, donde ha habido sequías anormales y moderadas a lo largo de todo el territorio. Este es México en 2019. Lo que preocupa son estas partes de las sequías anormales, porque si bien 2012 tuvimos un periodo muy difícil, ahora hasta marzo de 2020, la verdad es que se ha portado, la naturaleza se ha portado bastante benéfica o bastante benévola más bien con nosotros, entonces no va tan ruda la sequía todavía, pero lo importante de esto es que cuando tenemos estos periodos más largos de ausencia de lluvias, pues bueno, esas aguas subterráneas tienen una concentración mayor
de iones o de sales minerales que es necesario estar monitoreando, pues justamente para determinar si en algún momento esas concentraciones de solutos pueden afectar o no a nuestras parvadas. Bien, en las aves el agua representa el 65% del peso del huevo, hasta el 80% del peso de los pollitos y hasta el 61% del peso de las aves maduras. Estas cubren sus requerimientos principalmente a través del agua de bebida que nosotros les proporcionamos en un 10%, bueno, hasta un 10% a través del alimento y hasta un 18% a través del agua metabólica. En condiciones de temperatura confortable para el ave, su consumo va de 1.5 a 2 veces en relación a lo que comen de alimento, pero también dependiendo de la temporada del año o en calor, esa relación se puede incrementar pues hasta 4 veces. Al mismo tiempo, la temperatura del agua condiciona ese consumo de las aves, es decir, que en temporadas de frío, cuando el agua también está muy fría, el comportamiento del ave es disminuir su consumo y de la misma manera, cuando hay temporadas de calor y el agua está caliente, lo mismo, disminuyen su consumo. Dentro del organismo, el agua se distribuye dentro y fuera de la célula. En el intestino se encuentra como un líquido libre, está lubricando el bolo alimenticio, nos está ayudando con la parte de la digestión y como parte del moco que recubre a la barrera intestinal. Ese moco a su vez, pues bueno, constituye un mecanismo de defensa para mantener a los microorganismos separados de los enterocitos. Bien, como todo nutriente, una pérdida en el equilibrio del balance hídrico ocasiona enfermedad o incluso la muerte. Una gallina, por ejemplo, puede perder el 98% de sus reservas grasas y hasta el 50% de sus reservas proteicas y seguir con vida. Sin embargo, cuando hay una pérdida del 20% de sus reservas de agua o de su hidratación, el ave muere. Si nosotros no suministramos agua por 24 horas, la producción se reduce en un 30%. Y si esta situación continúa por 48 horas, la producción se reduce a 0. Las pérdidas normales de agua pues se dan a través de las excretas, de las secreciones nasales y por la respiración. Entonces, de acuerdo a los solutos que vienen en el agua, se puede ver afectado el desempeño productivo y la salud del ave, ocasionando estas pérdidas hormiga o incluso la muerte de los animales. Además, se ha reportado también que los componentes suspendidos en el agua favorecen la formación de biopelículas o el llamado biofilm que todos conocemos y que sus contenidos minerales reaccionan con medicamentos y vacunas, disminuyendo su efectividad. Entonces, algo tan simple y tan importante al mismo tiempo como el agua puede traducirse en tener nosotros éxito en nuestra producción o quedarnos en el intento por el número de aves que tengamos. El agua, a final de cuentas, si nosotros queremos, puede ser o nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Bien, regresando a nuestro país, les comentaba ya que el agua que utilizamos en las producciones avícolas proviene en su mayoría de aguas subterráneas. Es común que cada producción tenga sus pozos privados, que en ocasiones vienen del mismo acuífero o río, sea público o privado, y pues es necesario conocer los componentes físico-químicos y microbiológicos. También dijimos que esos acuíferos se recargan de acuerdo a la región geográfica donde se encuentran y a la estacionalidad de las lluvias, y de lo cual depende su concentración de solutos en el agua. Tan solo en el estado de Jalisco, en 2017, digo Jalisco porque es donde actualmente vivo y siempre me gusta aproximar pues los números, hacerlos un poco más cercanos para que tengan un poquito más de impacto. En Jalisco contamos con 59 acuíferos. En 2017
3 de ellos ya estaban sobreexplotados, que son los de Toluquilla, el acuífero de Toluquilla, el acuífero de La Barca y el acuífero de Encarnación. En 2018 se sumaron otros 2 acuíferos, el acuífero de Lagos de Moreno y el de Atemajac. Tomando como ejemplo uno de esos acuíferos, se observó que de los 3 pozos públicos que toman de ahí, el nivel de nitratos, por ejemplo, en uno de ellos, fue bastante elevado desde 2015. De acuerdo a la norma oficial mexicana para humanos, se establece un límite de consumo de nitratos de 10 partes por millón. Y en aves, de acuerdo a algunas recomendaciones de las casas genéticas, se establece el límite de 25 partes por millón, especificando que las aves más longevas pues, pueden llegar a ser más susceptibles a estos niveles. La importancia de los nitratos en el agua radica primero en que son indicadores de contaminación, ya sea por gran cantidad de materia orgánica, fertilizantes o porque el pozo está muy cerca de vertederos, de fosas sépticas o de corrales ganaderos. Y segundo es que los nitratos se transforman en nitritos, siendo este compuesto aún más tóxico. Estos nitritos que se transforman, ok, está al revés, que se transforman los nitratos que se transforman en nitritos causan esta enfermedad que se le conoce como metahemoglobinemia. Es un poquito más descrita en mamíferos, pero los nitratos como tal también tienen efecto en las aves y lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá. Bueno, el nitrato como tal es un producto de detoxificación del óxido nítrico. El óxido nítrico es responsable de la regulación del flujo sanguíneo, de señalización celular y también forma parte en los mecanismos de defensa del hospedador. Después de que el óxido nítrico se oxida a nitrato, es una manera, o más bien el óxido nítrico se oxida a nitrato para que ese efecto del óxido nítrico no sea tan grave en los animales. Estamos hablando aquí de un desbalance. Pero el óxido nítrico pues también se puede formar a través de la reducción de nitrato a nitrito. O sea, esto quiere decir que cuando la cantidad de nitrato rebasa el sistema que cataliza la detoxificación de los productos del nitrato, tenemos esa sobreproducción de nitrito que se va a convertir en ácido nitroso. Ese ácido nitroso a su vez oxida el hierro formándose esta molécula de methemoglobina, que es un compuesto que impide la correcta liberación de oxígeno en los tejidos. Y esa es la presentación más, digamos, más conocida que tenemos. Pero después, o junto con la formación de esa methemoglobina, los residuos que quedan ahí como parte de esa reacción, que es óxido nítrico y un ion hidroxilo, se vuelven a oxidar para formar peroxinitrito. Peroxinitrito es un compuesto oxidante que daña las células y el DNA también de las células. Entonces, de acuerdo a ese mecanismo, podemos, de alguna manera, mitigar el daño por la producción de peroxinitrito a través de la dieta. ¿Con qué? Con compuestos que sabemos que tienen esa función para mitigar el estrés oxidativo en los animales. Estos nitritos se ha reportado que ocasionan daño hepático y daño esplénico, ese mismo estrés oxidativo que ya mencionábamos, y como resultado pues podemos observar en los animales un pobre desempeño, ¿sí? La manera de nosotros poder retirar los nitratos del agua es con, que les digo, procesos muy completos, destilación, una osmosis reversa, un intercambio iónico, prácticamente es muy difícil. Entonces, es importante revisar qué es lo que está en nuestro pozo, porque ahí vamos a ver si se está contaminando o si tengo que cambiar de pozo definitivamente o lo hago más profundo o cómo le hago. ¿Cuál es el paso que voy a seguir con mi pozo? ¿Qué otros minerales? Siguiendo ese análisis del acuífero, mientras que en el pozo 2 nosotros vimos que había una gran cantidad de esos compuestos nitrogenados,
El pozo 1 y el pozo 3 contenían niveles de sodio solo en algunos casos. Por ejemplo, pozo 1 en diciembre de 2018 rebasó los límites permitidos por la norma oficial de humanos. Ahora solo estoy hablando de los humanos, pero lo vamos a ver en animales. ¿Qué pasó con los sulfatos? Sulfatos, nuevamente, el pozo 2 más o menos se mantuvo estable durante esos mismos años. El pozo 1 tuvo un episodio ahí muy alto, que pasó en 2017, y el pozo 3, bueno, se mantuvo, digamos, estable, pero aquí lo importante es que nosotros llevemos ese monitoreo de nuestro pozo privado para saber cómo es que se comporta a lo largo del año, o si nuestro pozo está pereciendo, o si todavía puede seguir siendo útil para nosotros. Si bien cada uno de los iones por separado, como el sodio o el sulfato, parece no representar un daño, las guías de las recomendaciones de las diferentes fuentes bibliográficas, no estoy mencionando, o en esta presentación no voy a mencionar niveles, porque los podemos encontrar de acuerdo a la estirpe. Cada estirpe nos da sus propias recomendaciones sobre los niveles. Ellos mismos nos dicen que al estar presentes esos minerales al mismo tiempo, esos niveles de tolerancia bajan. Entonces, si nuestra guía nos estaba recomendando que podíamos tener un máximo de 200 partes por millón de sodio, y de sulfatos podemos tener también 200 o incluso hasta 400, la interacción entre ellos hace que los niveles bajen, dando un máximo para sulfatos, cloruros y sodios de 50 partes por millón, y de magnesio 25 partes por millón. Entonces, cuando surgen estas combinaciones, ya empezamos a ver ese efecto laxante en las aves, y es entonces cuando nosotros vemos, bueno, ok, es que ya le estoy adicionando antibióticos, es que ya estoy utilizando esto, ya estoy utilizando lo otro, y la diarrea no para. Estoy presente ante un caso es un caso infeccioso, no sé, hay resistencia, y vemos que no para. Entonces, es una manera de que nosotros también tengamos en cuenta la importancia de este recurso. A veces no es una situación tan complicada como la resistencia, sino algo tan simple como los niveles de minerales que teníamos en el agua. Cuando estamos hablando de cloruros, es importante no confundir con el cloro libre residual. Cloruros es como tal la sal que se combina con cloruro, con sodio, formando cloruro de sodio, cloro de potasio, de magnesio, etcétera. Y cuando estamos hablando del cloro libre residual, hablamos de ese cloro que nos ayuda para desinfectar el agua. Cuando esas interacciones suceden, bueno, ya lo comenté, lo primero que observamos es un incremento, sí, en el huevo sucio, de una diarrea que no cede, pero a niveles más altos, efectivamente reducen la producción y causan mortalidad incluso, pero sí con niveles hasta 4 veces más alto. En este ensayo, por ejemplo, la combinación de sulfato de sodio y sulfato de magnesio, desde 250 partes por millón y hasta 1000 partes por millón, tuvieron un cambio de 15.2 y 15.7% con respecto a un grupo donde la cantidad de magnesio, de sodio y de sulfatos era menor. Es decir, este grupo control, con 29 partes por millón de magnesio y 34 de sodio y 154 de sulfatos y 128 de calcio, con cloruros de 22, vemos que desde 250 y 1000 ya hay una disminución en la producción. Sí son niveles más altos, son niveles que probablemente no vamos a encontrar en el agua, y por ello pareciera ser que este efecto es más de tipo local que de tipo sistémico. Con respecto a esos minerales, siguiendo esto, y con respecto a esos minerales que dan la cualidad de dureza en el agua, calcio y magnesio, diversos estudios han confirmado que no hay efecto en el desempeño de las gallinas. Sin embargo, los estudios que se hacen nos dan con esos niveles tan altos, nos dan el límite o el máximo para no, solamente para tener esa referencia de hasta dónde se puede llegar con esos niveles.
Más bien pareciera que su importancia pues es debido a la formación del salitre y el daño que pueden ocasionar en los bebederos, en las tuberías, formando estos tapones o incluso formando estos sedimentos en donde posteriormente se va a producir el biofilm. Además, esos mismos minerales también se ha visto que forman unos complejos mineral fármaco que reducen la disponibilidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, quizás no estamos ante casos tan severos de resistencia, salvo que se demuestre con los antibiogramas. Puede ser que estemos dando la dosis adecuada del medicamento por el tiempo adecuado, pero mi dureza es la que me está afectando esa disponibilidad del medicamento. Esta parte tenemos que verla pues con cada uno de los medicamentos y con nuestro proveedor, qué información tienen con respecto al antibiótico que vamos a utilizar y su interacción con nuestras sales en el agua. Otros indicadores físico-químicos que podemos ver y que son muy sencillos, indicativos de que algo está sucediendo, pues es el color y el olor. Nos da indicios de que está variando la concentración de alguno de sus componentes o de sus solutos. Por ejemplo, cuando vemos esa agua de coloración rojiza o café, podemos intuir, podemos decir que los niveles de hierro es una posibilidad que estén altos. Esto siempre y cuando ya se dejó asentar el agua y el agua no pierde su color. En cuanto a la parte de los sólidos disueltos totales, bueno, estos nos indican la cantidad de materia orgánica e inorgánica presente. A veces no hay que hacer un análisis tampoco muy exhaustivo para ver que esta agüita de limón, como me dicen, tiene problemas, ¿sí? Sabemos entonces que cuando vemos este tipo de algas macroscópicas y las microscópicas que no vemos, el agua tiene una cantidad de nutrientes tal que permite la vida. El agua es vida, sí, pero nos está permitiendo la vida de cuánta bacteria y cuánto bichito se deje crecer ahí. La alcalinidad, hay reportes justamente en donde niveles superiores a 170 partes por millón causa diarreas, y esto puede ser, pues sí, por la capacidad tampón que tiene esa agua. Obviamente llegando al estómago, no hay una buena digestión de los nutrientes, se quedan más sustratos disponibles que pasan a tracto gastrointestinal distal, y entonces vemos esta cuestión de proliferación de microorganismos, producción de toxinas, diarreas. Sí, pues bueno, es una parte lógica. Estos estudios de alcalinidad, pues bueno, a pesar de que no se han seguido, sabemos que de acuerdo a la fisiología, es importante también verlo, es importante medirlo. Son mediciones también muy rápidas en granja que se pueden hacer. En cuanto a la parte microbiológica, ya lo había dicho, un cuerpo de agua superficial va a estar más contaminado que un cuerpo subterráneo, pero también en los cuerpos subterráneos, en ese mismo análisis del acuífero o de los tres, sí, del acuífero con los 3 pozos de Jalisco, 2012 algo pasó por ahí, teníamos 369 unidades formadoras de colonias, medianamente se ha mantenido estable, pero sabemos que están, coliformes totales, sabemos que están, y de cierta manera lo que nosotros estemos midiendo en el pozo tiene que persistir así hasta el final de la línea. De lo contrario, me tengo que regresar durante todo ese trayecto y ponerme a investigar en qué parte se me está contaminando el agua. ¿Qué les es más práctico? Pues dependerá de cada situación de la granja, si bien únicamente medir coliformes totales al inicio o en su tanque principal, pero bueno, no está por demás regresarnos 3 pasos atrás al origen. Saben que si ese acuífero está con una gran cantidad de bacterias, quizás lo más adecuado, lo más económico o lo más costeable sea también cambiar el acuífero, hacer yo mi propio pozo más lejos en otra zona. Hay que ver, de acuerdo a la granja, hay que ver qué solución podemos darle al agua. Ciertamente carecemos de una normatividad para el agua de consumo en las aves y en el ganado en general, pero pues sí hay muchas recomendaciones
como lo decíamos, incluso de cada casa genética, que ofrece valores o que nos sugieren valores permisibles de 100 unidades formadoras de colonia para coliformes totales y de 50 para Escherichia coli. ¿Qué es lo ideal? Pues juzgue usted. La realidad es que para nosotros humanos, la norma nos pide ausencia o no detectables, tanto de coliformes como para Escherichia coli, pero la realidad es que es importante mantener esos conteos bajos, porque en ocasiones, pues de acuerdo a la etapa fisiológica del ave o alguna enfermedad que tengamos por ahí concomitantes, si sabemos que estamos teniendo problemas de micotoxinas, si sabemos que hay problemas de parasitosis, pues bueno, esas aves van a ser más susceptibles a que cualquier cosa que venga en el agua pueda proliferar y pueda causar un daño. Entonces, aquí la idea es, pues no buscarle 3 pies al gato. Mientras más bajos esos conteos, muchísimo mejor. Si puedo tener ausencia o no detectables, excelente. ¿Es un riesgo potencial para las aves? Pues sí, porque en el agua podemos encontrar bacterias, un micoplasma, un Escherichia coli, salmonella, podemos encontrar virus, podemos encontrar parásitos. Todo eso que viene en el agua sumado a los sólidos y a los sedimentos que ya trae esa agua por no utilizar un filtro, va a ser propensa la forma, bueno, no va a ser propensa, sino que más bien que eso va a contribuir a la formación del biofilm. Y ya todos sabemos que ese biofilm, pues en ocasiones se desprende, en ocasiones tapa nuestros niples, tapa nuestros bebederos, tan solo que el biofilm es esa matriz que lo único que hace es guardar bacterias y guardar hongos. Entonces, es importante que mi agua llegue limpia para conservar también mi equipo, para que no tenga yo un reservorio de bacterias en las tuberías. ¿Por qué? Pues porque como ya lo decíamos, o sea, un ave joven, ¿no? Puede ser más susceptible a este tipo de bacterias y a cantidades, y desde cantidades pequeñas, que lo vamos a ver más adelante. El tipo de bebedero, pues sí, claro, un bebedero de este tipo, campana, donde me deja el agua más expuesta a una recontaminación, vamos a ser más propensos a que tengamos por ahí algún tipo de problema con las aves, pero no solamente es un riesgo para las aves. La cuestión es que a veces esa misma agua la utilizamos para las duchas antes de entrar a la granja y es un riesgo para los trabajadores. Lo mismo, bacterias, virus, parásitos se pueden transportar por el agua, el trabajador sin querer se está bañando, abre la boca, bueno, ya se, ya se contaminó, o simple y sencillamente pues por el contacto con las mucosas podemos tener problemas con ellos, es la salud de ellos. ¿Hace cuánto que se desparasitó, por cierto, nuestro personal de granja? Esa es una cuestión también importante, es salud de los trabajadores, pero es salud que puede impactar en mi parvada. Sí tenemos por ahí lesiones en la dermis, no es común en nuestras manos, siempre que, bueno, ya me raspé, ya me corté, no sé qué, el trabajador algo le pasó, pues también esas lesiones, esas aperturas en esa pérdida de continuidad en la piel me deja expuesto a mi trabajador y entonces pues ese cuidado del agua no se debe limitar solo a los animales, sino también por salud de ellos. En cuanto a qué medir, para nosotros saber si nuestra agua es de calidad o no, pues bueno, hay diferentes indicadores, mesófilos aerobios, ellos nos indican si el agua es rica en nutrientes, si puede crecer o no algo en el agua, pero no es específico, o sea, solamente te dice, bueno, sí, o sea, bacterias que crecen en una temperatura de 22 a 35 pueden crecer, el agua tiene los nutrientes, el agua puede o no ser patógena. Si nosotros medimos coliformes totales, bueno, estamos hablando de un tipo de bacterias que se pueden encontrar fuera del tracto gastrointestinal, que tienen una supervivencia mayor en el ambiente, pero insisto nuevamente, no son específicos. Si nosotros hablamos de coliformes fecales, entonces sí, porque son bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal, que sobre todo en animales de sangre caliente, y nos dan una fuerte indicación de la contaminación fecal.
Si eso lo queremos hacer todavía un poquito más específico, entonces yo mido Escherichia coli o Salmonella. O sea, ahí no hay de otra. Se contaminó con heces o con excretas de algún animal. Hay incluso quien dice que de esos coliformes o de esa Escherichia coli se puede hacer todavía más específico contra aquellas cepas patógenas. La realidad es que en términos prácticos, bueno, o sea, si estoy viendo Escherichia coli, insisto, no le busco tres pies al gato. Entre que me pongo a averiguar si es la patógena o la no patógena, lo mejor es eliminarlas, o sea, eliminarlas por completo. Bien, entonces, pues nuestro plan de monitoreo va a incluir esos estudios microbiológicos de acuerdo al laboratorio más cercano que tengan, es lo ideal. La realidad es que para las muestras de microbiología en el agua se recomienda que vayan sí refrigeradas, pero que no tarden más de 5 o 6 horas en llegar al laboratorio. Entonces hay que ubicar un laboratorio cerca de nuestra zona para mandar a hacer estos estudios microbiológicos y que sean más exactos. Que aunque los mandemos un poquito más lejos, si conservamos esa cadena fría, bueno, no hay problema. Pero si tenemos a la mano un lugar cerca, bueno, pues qué mejor. Los estudios físico-químicos, ustedes pueden ver el agua, pueden olerla, ya no les digo que la prueben, ya sería como demasiado arriesgado. Solo después del proceso de desinfección, entonces sí, para que podamos evaluar si estamos desinfectando bien o no el agua. El reto es ese, que la prueben, que se echen un trago de su agua para que probemos lo que están tomando nuestros animales. Revisar los procesos de desinfección, es decir, la residualidad del desinfectante. ¿Y esto por qué? Porque esta parte es la que nos va a evitar una recontaminación recontaminación a lo largo de toda la línea o en esos bebederos de campana que todavía siguen siendo pues ampliamente utilizados. ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues la microbiología mínimo 2 veces por año. El químico, pues en temporada seca y en temporada de lluvia, porque en temporada de lluvia se arrastra cuanta cosa no nos encontramos en el camino. Entonces, cuando tengamos también esta presencia de los eventos climatológicos inesperados, una vez que hayan cesado, no sé, llámele un huracán, llámele una cosa así muy fuerte, una sequía muy fuerte, hay que evaluar el agua. ¿Por qué? Pues para saber qué tóxicos arrastró, para saber cómo está esa concentración, en dado caso de que se haya secado en exceso, que no se haya recargado bien ese acuífero. Lo de los procesos de desinfección, pues una vez por semana, también es muy sencillo, ya sea que quieran medir el potencial oxidorreducción o si están utilizando acidificantes, controlar el pH, y eso es también pues bueno, de lo que es más práctico, de lo que es más sencillo y que puede hacer nuestro personal de granja. ¿Cómo vamos a saber en qué momento actuar o no? Pues bueno, necesitamos llevar ese registro. Si bien nos podemos basar en esas guías de manejo de cada estirpe, también si nosotros venimos viendo un comportamiento de esa agua estable, en el momento en el que estoy viendo pues un resultado anormal, un resultado raro, tengo que yo ponerme a investigar, bueno, quién es el que me está dando o qué componente me está dando ese resultado raro para poder yo actuar, para poder tomar medidas. Entonces, en la manera de lo posible, digo, afortunadamente en México, no sé cómo sucede en otros países, pero los estudios de los acuíferos son gratis. Esos los puede, bueno, se le puede pedir la información a Conagua sobre el acuífero de donde yo estoy obteniendo, mi agua, y ellos nos dan un análisis. La realidad es que es súper completo, de microbiológicos, analizan pesticidas, analizan metales, pHs, temperaturas, la verdad, muy completo. Lo más recomendable también es poner un filtro, algo tan sencillo como los filtros, nos ayuda mucho. Nuestro tanque principal y en los tanques secundarios, bueno, aquí podemos hacer también esos estudios microbiológicos. Si normalmente viene entubada, o sea, el agua viene en estas líneas y puede ser un poquito difícil que cambie la composición mineral. Entonces, aquí lo más recomendable es hacer el microbiológico. Y al final de los bebederos, igual, un microbiológico para saber si está funcionando nuestro proceso de desinfección, pero lo más importante, la residualidad, o con qué estoy controlando para yo poder evitar esa recontaminación. ¿Qué pasa cuando ya tenemos estos problemas? Bueno, cambios en el color,
en el olor, el sabor y la turbiedad. Hay filtros o hay aparatitos con carbón activado que nos pueden ayudar bastante. Hay unos procesos que son realmente muy complejos, muy caros. A veces no podemos, pues sí, no vamos a poder hacer mucho la dureza. Hay unos líquidos para ablandarla. Cuando tenemos niveles altos de hierro y de magnesio, agentes oxidantes y una filtración, llámese un cloro, súper bueno, nitratos y nitritos. Ay, son difíciles. La verdad es que son más difíciles si no hay manera de nosotros implementar alguno de estos procesos. Tendremos que cambiar el recurso o ver cómo es que se está contaminando. Podemos utilizar soluciones que pues ayuden a mitigar el estrés oxidativo, sí, pero la realidad es que si ese pozo está contaminado, no hay manera. En cuanto a los sólidos suspendidos y la contaminación microbiológica, bueno, una simple filtración es un método muy sencillo para eliminar esos sólidos suspendidos y algunos microorganismos, por ejemplo, con microfiltraciones, ultrafiltraciones, o sea, depende del tamaño del bicho y del tamaño del poro. Sin embargo, cuando estamos utilizando esas ultrafiltraciones, esas microfiltraciones, necesitamos una bomba para hacer pasar el agua a través de eso, dentro de esos microporos. Entonces, bueno, si podemos utilizar un filtro normal para retener esos sólidos suspendidos, mejor. Y las cuestiones, para las cuestiones de los bichos, utilizar el desinfectante. ¿Qué podemos utilizar para los bichos? Bueno, hay cloro, hay plata coloidal, hay yodo, hay peróxido de hidrógeno, en fin, o sea, hay muchos productos que se pueden utilizar. Cloro es el más común y a veces el que, pues sí, el que utilizamos de manera cotidiana. Muchos de los bichos a los que somos, o sí, a los que somos susceptibles y también las aves, tienen baja tolerancia al cloro, entonces tener concentraciones de 3 a 5 partes por millón, como lo señalan las publicaciones, es suficiente para matar, por ejemplo, una amiba, para matar un vibrio cólera, que bueno, o sea, si bien estos dos bichos no tienen repercusión en las aves, pues sí en nuestros trabajadores, y se trata de brindar un ambiente o agua de calidad para todos los que están ahí en contacto con las aves. Sabemos, y esta tablita la hemos visto muchas veces, que una manera en la que podemos potenciar ese efecto del cloro es al utilizar los acidificantes. ¿Por qué? Porque cuando el pH del agua es ácido, pues una aprox de 4, la curva del cloro se mueve hacia la parte del ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso, que es aquel compuesto o aquel componente que tiene mayor poder en la desinfección. Entonces, es una buena manera de utilizar conjuntos la cloración con esos acidificantes. En esta tesis de grado, por ejemplo, utilizando 3 partes por millón de cloro y una combinación de acidificante, de un acidificante que estaba compuesto de ácido fórmico, ácido acético, cobre y el formato de amonio. Este era solo cloro. Esta es la combinación cloro y el acidificante, y este es ácido cítrico y el cloro. Bueno, pues vemos una mejora en parámetros productivos, peso corporal más alto, espollo de engorda, una disculpa, conversiones alimenticias menores, efectos sobre las bacterias, efectos sobre bacterias E. coli en el contenido duodenal menor, a solo utilizar ácido cítrico y cloro, e incluso solo cloro. Entonces, sí podemos potenciar, obviamente, el hecho de que yo le brinde agua limpia a mi animal, ya voy a ver un cambio. Ustedes lo van a notar, o sea, el agua limpia como tal mejora, nos ayuda con esos parámetros productivos, pero si podemos ponerle un extra, pues qué mejor, ¿no? Y es un extra que no nada más me sirve para yo apoyar a mi desinfección, no, o sea, es un extra que tiene un efecto dentro del animal. Esa misma combinación de ácido fórmico, ácido acético y el formato de amonio muestra mejoras evidentes en el desempeño de las gallinas. Acá, por ejemplo, esta diapositiva, bueno, es una combinación de los estudios para no hacerlo más largo, pero acá, por ejemplo, vimos una reducción en la mortalidad. Nada, ninguna muerta. Durante 12 semanas en el que se estuvo probando ese producto acidificante, vimos que hubo un aumento también en el porcentaje de postura, la conversión alimenticia bajó. La ingesta de alimento
casi 0.3% menor. Y también vimos que cuando se administraba digamos, en etapas tempranas, bueno, sí, el porcentaje de producción es más alto, pero ese efecto permanece hasta las 52 semanas de edad. Entonces, más allá que ver a los acidificantes o a los ácidos orgánicos, en este caso, como un desinfectante, hay que verlos como el aditivo y como ese valor extra que me van a dar dentro de mi animal, ¿sí? En resumen, y eso porque ya me estoy tardando un poquito, tenemos que hacernos el hábito de dar agua de calidad para nuestros empleados y para nuestras aves. Que sea un hábito también implementar esos procedimientos de desinfección y diseñar estrategias con la combinación correcta de soluciones para aumentar el desempeño de las parvadas. Ahora, brindar agua limpia digamos, es básico, o sea, es lo mínimo. Pero si nosotros podemos apoyar un poquito más, darles un extra, el retorno va a ser realmente bueno, va a ser bueno. Ahora con esta cuestión que andamos con el coronavirus, por favor mantengan la calma, laven sus manos, agüita limpia, todo, todo en orden para que no haya por ahí problemas, cuídense mucho en casa. Esto era todo lo que tenía que decirles yo sobre la parte de el agua y cómo podemos crear combinaciones para sacar el máximo de nuestras parvadas. Celco pH es ese producto con ácido fórmico, ácido acético y formiato de amonio que les puede ayudar a incrementar el rendimiento de sus parvadas. Les dejo acá mi correo y el correo de mi compañero Ricardo España, que está en el norte del país y que puede también apoyarlos con esta cuestión. Y que pues que ya, que era todo y que muchas gracias y que cuídense. Vamos a ver si hay por ahí alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí tenemos algunas preguntas por parte de Lorena Orozco. En las gallinas de postura, ¿influye la ingesta de agua si esta proviene de pozos o si es agua potable? En algunos justamente de los estudios que estuve viendo, no había diferencia en el agua de pozo. La realidad es que el agua de pozo la podemos convertir en potable. Depende mucho de la cantidad de minerales que tenga y si esos minerales son muy altos. De hecho, solamente cuando los minerales del agua de pozo tienen altas cantidades de sodio, más de 600 partes por millón, de acuerdo a esta tesis que revisé, sí cambia en gallinas. Este estudio fue realizado en gallinas, sí cambia la ingesta, es mayor el consumo de agua en ellas, pero siendo sinceros, yo no creo que tengamos esos valores de sal aquí en el país. Alguien me comentaba, un compañero de Indonesia, que parece ser que sí están llegando a esos niveles. Ellos tienen problemas con aguas extremadamente duras, incluso más que nosotros. A mí me parece que el consumo de agua se va a ver en las aves más afectado de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la temperatura, que por la parte de los minerales. O sea, insisto, hay que revisar cómo está su agua potable normalmente, o el agua, ¿cómo decirlo? La tap water, o sea, el agua que es sí para el consumo humano, tiene menor cantidad, muchísimo menor cantidad, pero también el agua de pozo, salvo que sea un agua realmente de un acuífero que esté muy sobreexplotado y que la salinidad sea tremenda, esa cantidad se puede alcanzar esa cantidad de sodio y puede modificar la ingesta de agua en las aves. Ahora que recordar esas combinaciones, las combinaciones de minerales, sí pueden tener un efecto a nivel intestinal, pero como tal el consumo de agua, no. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta por parte de Cristian Carlin. ¿Podría haber interacción de este ambiente desfavorable de iones y sulfatos con bacterias saprófitas potenciando problemas digestivos?
Perdón, ¿me la puedes repetir otra vez? Claro. ¿Podría haber interacción de este ambiente desfavorable de iones y sulfatos con bacterias saprófitas, potenciando problemas digestivos? Sí, porque hay bacterias que son productoras justamente de sulfatos. Esos sulfatos son sí incrementados por la cantidad o por la carga bacteriana que se tenga. Sin embargo, pues es más probable que esto suceda en aguas de tipo superficial. De cierta manera, las aguas subterráneas están más protegidas. Sí hay agua que está totalmente viva. Hemos visto conteos de 4,000, 5,000. Por ahí me salió una de 20 y tantos mil mesófilos, sí, pero no se midió el contenido de sulfatos. Yo creo que sería bueno investigarlo, pero sí hay bacterias que tienen esta facultad de producirlo, seguro que sí. Y se nota también, porque cambia hasta el olor del agua. Incluso en aquellas que producen azufre, cambia el sabor, sí. No el sabor, sino el olor. Perfecto, doctora. Por último, para conservar la cadena de frío del agua, ¿cuál es la temperatura de transporte? Me imagino que ¿cuál es la temperatura ideal para transportar el agua? 4 grados centígrados marca la norma para, sí me escuchas, sí, marca la norma para transportar el agua. Entonces hay que utilizar por ahí la hielerita con los refrigerantes. Estar muy al pendiente, pero sobre todo es eso, la cuestión de encontrar un laboratorio que esté cerca de nuestras instalaciones para que no se pierda, para que no sea tan difícil mantener esa cadena de frío. Pero sí, nos hablan de 4 grados centígrados. Perfecto, doctora. Pues aquí tenemos una felicitación por parte de Juan Carlos del Río, quien dice que es muy importante el papel del agua en la producción y que la felicita por su ponencia. Aprovechando, pues también queremos felicitar a todos los médicos veterinarios. El pasado 25 de abril fue el Día Mundial que se festeja y se celebra a todos los médicos veterinarios. Les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos mucho porque gracias a ustedes podemos cumplir nuestra misión de alimentar el futuro. Su papel es fundamental, sobre todo en estos momentos tan complicados. El no detener la producción animal es algo que les agradecemos mucho. Por lo pronto, damos por terminada la sesión de nuestro webinar. Agradecemos tanto al doctor David Chan como a la doctora Linet Tejeda por acompañarnos y por estas ponencias tan interesantes, las cuales tendrán disponibles para poderlas checar tanto en nuestro canal de YouTube como en la aplicación de GoToWebinar. Les agradecemos, le daremos seguimiento a sus preguntas por parte de los ponentes. Ellos les mandarán un correo con las mismas, con las respuestas. Les agradecemos mucho su participación y su asistencia. Esperamos verlos pronto en otro webinar y por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias, que tengan un excelente día y recuerden a seguir las indicaciones de las autoridades con respecto a la pandemia del COVID. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Un saludo, doctor Juan Carlos, gracias. Un saludo, un abrazo. Cuídense mucho.